Bueno, Dios les bendiga, un nuevo episodio del podcast Pensamientos de Bien. Y bueno, hoy tenemos un episodio muy chévere, así que no te lo puedes perder, escúchalo, míralo, porque seguramente Dios va a hablar a tu vida. Y hoy tenemos una invitada muy especial y ella se va a presentar y bueno, escuchémosla. Bueno, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Andrea Rodríguez y ya. Hoy venimos a hablar de un tema muy controversial. Esto lleva años por ahí de boca en boca, pero es un tema muy importante. Entonces, Súper, súper. Hoy vamos a hablar acerca de amor propio. Yo te insistí muchas veces ella me fue difícil agendarla, no me pero preocupa. le insistí porque tenemos puntos muy opuestos en esto que vamos a hablar. Y a mí me parece, como lo decían en el episodio anterior con la Crespa, con Elizabeth, que bueno sería que cristianos, que en política, que en todo lo que tiene que ver con el ser humano, uno se pueda sentar a tener dialéctica. Tesis, antítesis y sacar una síntesis. Yo creo que todos podemos aprender de un punto opuesto a pesar de que de pronto no lo compartamos, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Andrea? No, sí, estoy de acuerdo. Es importante compartir ideas porque así uno se va nutriendo. Súper. Así que el tema de hoy es amor propio. Y bueno, yo quiero que empiece Andrea a hablar un poco acerca de cómo percibes esto. Yo quiero dar mi punto de una vez. Yo no comparto la idea, no creo en todo ese concepto que bueno, ahora lo escuchamos tanto y es tan usado. Pero Andrea es una persona que habla mucho acerca de eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas al respecto de esa corriente de pensamiento? Bueno, el amor propio es un tema muy importante y muy especial porque de hecho hasta hace poco como que lo pude experimentar y vivir, ¿sí? Es algo muy importante porque de ahí parte el tú que pretendes recibir de los demás y el tú también que das, ¿sí? La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Tú no puedes amar a alguien más sin amarte a ti mismo porque no sabes cómo amar, ¿sí? Entonces creo que partiendo de eso es un tema muy, muy, muy importante porque de ahí parte todo, ¿sí? Lo que das y lo que recibes. El punto aquí es el siguiente. Empezar. El punto es el siguiente. Que yo creo que amor es algo muy grande. O sea, amor es lo que hace que nos despertemos todo el tiempo. Y no estoy hablando del amor romántico, simplemente de esa esencia. Porque la Biblia dice lo siguiente. Dios es amor. O sea que para mí, en mi caso, tú decías que la capacidad de nosotros poder como amar o poder darle un significado al amor tiene que partir de que nosotros le podamos dar algo a los demás y también de que podamos percibir eso que nos están dando a nosotros y de esa manera poder interpretar si es amor o no es amor. Sí, por ahí va más o menos, pero quisiera que lo explicaras un poco en eso que dijiste ahorita, de cómo percibimos cuando alguien nos está dando, cuando no nos está dando amor, que creo que en eso se enfoca mucho el amor propio. Es que, no sé, el amor propio tiene muchas ramitas, ¿sí? ¿Ok? Pero sí, una de esas es como lo que tú recibes. Entonces, si tú estás consciente de que primero eres un hijo de Dios, que eres amado por Dios, que Dios dio su vida por ti, tú vas a tener un valor demasiado importante. ¿Por qué? Porque Dios a ti te escogió y Dios a ti te buscó, ¿sí? Partiendo de eso, entonces tú no vas a aceptar que a ti te traten de X o Y manera. O que de pronto tú te sientas por debajeado porque X o Y persona te dice, no, no me gusta esto de ti. Ay, no, es que usted, sí, que te empieza a señalar. Ese tipo de cosas no te van a afectar. ¿Por qué? Porque tú estás aferrado a Dios y porque tú sabes el valor que Dios depositó en tu vida, ¿sí? Ok, ok, súper. ¿Qué es lo que pasa? A ver, amor propio, yo te lo dije alguna vez, para mí es como una casa que tiene una fachada muy bonita, pero por dentro hay muchas incoherencias y o a qué voy con esto. Poniendo el ejemplo, pensamos que el amor, no sé si tú lo defines así, pero cuando hablamos de amor propio hablamos
como si el amor comenzara conmigo y terminara conmigo. ¿En qué sentido? Que si hay de pronto una persona que excede unos límites que yo ya puse, ya yo tengo que entrar a confrontar eso que esa persona está haciendo. Ujú. Pero acaba que en la Biblia dice Romanos 5:8, que para mí es como mi versículo favorito, creo que resume todo. Dice que Dios mostró su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor, para mí, nos obliga muchas veces a renunciar a nosotros mismos. Que eso, creo yo, que obviamente hay gente que lo defiende mucho más a fondo. El amor propio no te permite hacerlo. Renunciar a ti mismo. Y en ese sentido, poder ver que muchas veces tú vas a tener que dar cuando no estás recibiendo. Ujú. Vas a tener que hacer cosas que en el caso de Jesús dice que Él mostró su amor, que aun siendo pecadores. O sea, es como yo siempre he puesto esa analogía. Es como que hay una pareja de esposos y la mujer le es infiel y se va de la casa y el esposo se va detrás de. Que ahorita en amor propio, pues la mayoría diría, ¿no? Como, ámese, o sea, no lo están Total. amando. Ujú. Entonces, en ese sentido, quiero que trabajemos en esa parte, porque me parece un poco incongruente que la Biblia diga que amor todo lo soporta, todo lo sufre. Algunos dicen, no, es que ese es el amor de Dios, Ujú. pero bueno, eso también vive en nosotros. Sí. Entonces, por ejemplo, un músico, una persona que tiene, tú eres o vas a ser ingeniero y una persona que tiene una disciplina sabe que cuando ama realmente algo va a tener que renunciar y va a tener que hacer muchos Ujú. sacrificios. Entonces, en ese caso, ¿tú cómo lo percibes? O sea, desde ese punto de vista de que vas a tener que renunciar muchas veces a ti mismo, Ujú. que no es algo que en mi manera de percibirlo predique Está el amor ligado al propio. amor propio. Ok, bueno, entiendo tu punto. Pero es que a veces, bueno, por lo menos nosotros como cristianos debemos saber de ese tipo de cosas, los límites, ¿no? Entonces llega un punto en el que tú tienes que hacer, o bueno, no es que tengas que hacer, sino como que es sano que hagas cierto tipo de cosas por los demás, ¿sí? Para evitar ser piedra de tropiezo, ¿sí? Entonces es ahí donde sí, evidentemente uno tiene que hacer sacrificios, uno tiene que negarse a sí mismo, uno tiene que hacer un poquito, un esfuerzo mayor ante ciertas personas, pero eso no está mal y eso no significa que tú no te ames a ti mismo, ¿sí? El amor a ti mismo está más ligado a cómo me respeto, o sea, si eso que yo voy a hacer por ti, al negarme a mí misma, me va a afectar a mí, ¿sí? Y me va a afectar en una manera grande, ¿sí? Me va a afectar, es eso. Sí, ¿Sí, sí, 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 sí lo sí, sí. alcanzas a percibir? Sí, 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 sí. Ajá. Que, o sea, los límites van partiendo Pero es que tengo Es una que, no, pregunta. porque es como cuidarte a ti y cuidarme a mí, Ok, ¿sí? o sea, vamos al tema acá vamos a hablar de valor Ujú. y de identidad, que creo que es lo que más se logra trabajar o encontrar. Siempre como humanos tratamos de encontrar el valor en cosas. Entonces ahorita te contaba, hablaba con una psicóloga y ella me decía, no, es que muchas veces encontramos nuestra identidad y nuestro valor en nuestras experiencias. Ujú. Entonces yo me identifico porque me han pasado ciertos patrones de cosas en mi vida, entonces de esa manera logro tener y forjar un carácter. Ujú. Pero yo creo que antes de buscar cómo respetar y formar límites, creo yo que es importante encontrar el valor en Dios, en lo que hizo Él, y de esa manera entender cuando alguien me está amando y cuando no. Ujú. Entonces, eh, por ejemplo, lo podemos ver y podemos poner un ejemplo en una pareja donde hay abuso físico. Para mí, y esto va a sonar muy poco empático, para mí el sentido de que esa persona no haya logrado identificar desde mucho tiempo atrás que no había amor ahí es un problema no de amor propio, no de respeto, no de formar límites, sino de que no se encuentra o que yo no tengo claro mi valor. Entonces, si yo leo en la Biblia que Dios mostró su amor, empezando nada más ahí, que el amor no son palabras. El amor no es algo que alguien le dice a otro de que yo te amo. No. El amor va a ser que esa persona, en este caso Jesús,
haga lo que tenga que hacer, lo que sea necesario para demostrarle a esa otra persona que no ama. Si a mí no me están demostrando con la forma en que actúa, no como habla, sino en la forma en que actúa, en la forma que es congruente en cómo piensa, en lo que dice, en lo que hace, creo yo que yo tengo que ponerle mucha atención, no partiendo desde el miedo y no partiendo tampoco desde el ser uno eh, como muy psicoanalítico, sino más bien en ver que el amor yo creo que es algo que va a estar ahí. Entonces, creo yo que en ese sentido lo que te estaba diciendo, creo que los límites o el valor que hayamos o tratamos de encontrar en nosotros mismos, creo que más bien hay que entender lo que hizo Jesús por nosotros para que asimismo nosotros podamos darle como una definición a eso que es amor. Sí. Y no partiendo de nosotros, no partiendo de nuestros límites, Ujú. sino partiendo de lo que Él hizo en la cruz. Sí, lo que dice la palabra de Dios. Igual el ejemplo que tomaste fue, de verdad fue muy literal, porque eso es relativo, porque hay personas, tú sabes que hay personas que son manipuladoras. Entonces, uno no está exento de, ¿sí? Uno puede durar mucho tiempo con una persona y no conocerla, ¿sí? Yo puedo estar hablando contigo 2 años y después de esos 2 años me doy cuenta que, no sé, tú por X o Y razón hacías X cosa. Yo jamás en los 2 años me lo había imaginado, lo había visto, lo había percibido. Y no significa que no me haya puesto a analizarte de la mejor manera, no, simplemente son situaciones, ¿sí? El ejemplo que tomaste fue muy literal y bueno, de paso si alguien que está allá y lo ve, disculpa. Lo siento, lo siento, es que yo hablo, no hablo en este punto no hablo desde ser muy empático porque yo soy así, yo soy una persona que... No, está bien aceptarlo, pero sí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí, obviamente hay gente que de pronto ha pasado situaciones muy duras, pero continúa. Después del regaño, no, hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque si uno no está exento de lo que tú dices, uno sí aprende de acuerdo a lo que ha vivido y eso no está mal, porque es que eso forma nuestro carácter. Pero no identificarse con... Pero ¿por qué no identificarse con? Si tú vas aprendiendo, eso te va llenando y tú vas transformando tu vida, ¿sí? O sea, yo antes de conocer a Dios era totalmente diferente. Ahora que lo conozco y que lo conozco un poco más a diario, mi vida va cambiando. Claro, pero no identificarse en el sentido de que yo adquiero un valor acerca de lo que he pasado. ¿Por qué? Porque es que volvemos a lo mismo. Por lo menos en mi caso, yo crecí con muchas situaciones a mi alrededor, en mi entorno, que a mí me identificaron. Y yo crecí pensando y dándome valor de acuerdo a eso que viví. Pero después me di cuenta que esas situaciones no me definen y que yo puedo aprender. Yo puedo aprender de cosas buenas, obviamente, sacar lo bueno y aprender también de las cosas que pasaron malas, pero no identificarme, porque mi identidad está en Jesús y en lo que Él hizo, no es lo que yo viví. Pero lo que tú has vivido, Dios lo ha permitido. Sí, claro. Entonces, ¿no crees que eso también te da un poco de identidad? Yo creo que me da experiencia, pero no identidad. O sea, yo creo que me da vivencias, me da... Por eso, y esas vivencias aportan a tu identidad. Siento que mi identidad debe estar en Jesús. Pero es que justamente es que todo está ligado. O sea, lo que has vivido es porque el Señor lo ha permitido, ¿sí? Sí. Y Él ha estado ahí y te ha sacado de unas que nadie acá sabe, pero te ha ayudado. Y justamente de esas experiencias tú hoy puedes hablar y tú puedes decir, no, yo aprendí porque ya no puedo volver a hacer esto, ya no puedo decir esto. Ya ves a otra persona cometiendo el mismo error o que está de pronto allá abajo y tú le puedes dar un consejo y decirle, oiga, yo pasé por eso, ¿sí? Y aprendí esto. O tenga paciencia porque el Señor sí está, el Señor sí responde, el Señor sí ayuda, ¿sí? Pero todo está ligado, bueno, para mí todo está ligado, ¿sí? Sí. Sí, no, pero entiendo tu punto, pero por lo menos yo, y yo siempre he sido así, yo soy una persona que no creo tanto en el victimismo y en el uno, ay, pobrecito, sino más bien en que tú tienes que pararte, levantarte, sacudirte y para adelante. Lo pienso así, pero obviamente en algo sí tienes mucha razón, y es que cuando tú pasas situaciones complicadas, creo que Dios de alguna otra manera moldea o te permite vivir eso
para que tú puedas ya no hablar desde un punto de como, párese, Ujú. cuando la persona está sufriendo Está, y uno ya lo exacto, vivió. exacto. Eso Entonces, cambia todo, eso sí, cambia sí, sí, todo cambia la completamente. perspectiva, Ajá. entiendo. Yo por lo menos tampoco, y una vez hablando, yo decía, "Ah, es que la empatía me parece que eso es, y yo lo pensaba así, me parece que eso es para gente débil. Pero, pero me he dado cuenta que es importante Mucho. cuando uno se logra identificar mucho en la situación. Y más que yo lo hablaría como empatía, usaría un término que es más compasión, que me obliga a hacer algo. Ujú. Pero para no meternos en ese tema, sino seguir en el que estábamos hablando. Amor propio, que era lo que te decía, nos da como que, o nos dice, para que tú logres identificar, y que creo que quiero que hablemos en esto un poco, es como que comienza conmigo y termina conmigo, ¿no? En Ujú. ese límite. ¿Cómo se podría definir? O más bien, a qué punto yo pudiera sacrificarme por amor. No estoy hablando de amor romántico, estoy hablando de amor general. O sea, si yo veo una persona que de pronto está, en, no sé, en una situación que yo tenga que negarme, que yo tenga que sacrificarme, ¿cómo se podría hacer? Bueno, ¿hasta qué punto? Ya había mencionado un poquito de esto y es hasta el punto en el que a ti no te, sí, no te hace daño, ¿sí? Okay. Está, o sea, obviamente hay momentos en donde tú te tendrás que negar a ti mismo y tendrás que hacer un mayor esfuerzo. Y no está mal, o sea, y todos lo hacemos a diario muy seguramente. Si tú ves a tu hermano que tiene hambre y solo hay un pan, pues tú se lo das así tú tengas hambre, porque es tu hermano y porque tú lo amas. Pero eso mismo tienes que hacerlo con alguien que no conoces. Porque así de esa manera nosotros aprendemos de verdad el amor de Dios, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces primero tienes que cuidarte a ti. Eso es bueno, es que va todo muy ligado, porque es que también tú no puedes decir que amas a Dios si aborreces al que está a tu lado, ¿sí? Y eso lo dice la palabra de Dios. Pero también dice que tienes que amar al que está a tu lado como te amas a ti mismo. Entonces, ¿ves? Todo está así, está ligado. Tú no puedes decir que que amas a Dios si aborreces si yo te aborrezco a ti. Pero tampoco puedo decir que amo a Dios si me aborrezco a mí misma, si no cuido de mí. Y el amor propio está ligado no solo a la parte sentimental, sino también física, Todo, ¿sí? todo. Todo, o sea, es todo. Entonces es como eso, ¿sí? Hay que tener cuidado de ti mismo, pero de verlo como desde la perspectiva en que lo vería Dios, ¿sí? Verlo desde la perspectiva de lo que dice la palabra, ¿sí? No irnos hacia el lado de lo que dice el mundo, que es el amor propio, de que solo me tengo que preocupar por mí, solo tengo que hacer las cosas por mí, solo me tengo que cuidar a mí, no, sino que tienes que ver, bueno, y en esta situación, ¿cómo actuaría el Señor? ¿Sí? De esta manera, bueno, si yo pienso de esta manera, bueno, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice Dios? Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Sí? Entonces es relativo, o sea, no puedo decirte desde este punto hasta este punto, ¿por qué no? O sea, O depende sea, mucho de la... circunstancial. Exacto, Okay. exacto. ¿Sí? Y es Sí, circunstancial de acuerdo a cómo lo ve el Señor, a cómo tú te comuniques con el Señor, a cómo tú actúes conforme a lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? yo quiero hacer una aclaración y es que la Biblia también dice que esto no, pues como que quiero hacerla para que no hayan malas interpretaciones. O bueno, si hay, pues bueno, eso ya no depende de mí. El caso es que Pablo dice que la estima de uno debe estar donde debe estar, y estoy parafraseando, o sea, no puede estar por debajo, y creo que también si de pronto alguien está en alguna situación, ya sea relacional o ya sea lo que sea, que de pronto lo están por debajeando y uno no hace nada, eso hay algo ahí mal, que uno tiene que mirar. Como también si uno está por encima, ¿no? Ujú, sí. Dice que uno tiene que tener la estima, o que cada uno tenga como ese valor donde debe estar, Ujú, ahí en un equilibrio. ujú, Eh, y dejando eso claro, vuelvo y yo digo lo mismo. Creo que el valor, la estima, o sea, lo único que podemos encontrarlo es en Jesús, en nadie más. ujú. Ni siquiera, y voy a poner ese ejemplo que creo que nos dividimos un poco en nosotros mismos. Y te voy a poner el siguiente ejemplo para que lo hablemos, y quiero conocer tu perspectiva con respecto a esto. Una vez vi que había una persona X
con una situación en su cuerpo, que era que estaba gordita esta persona. Entonces, obviamente que a mí me parece eso también chistoso cuando se hacen de pronto videos subiéndolo a redes sociales diciendo yo me amo. Creo que la mayoría de gente que hace eso es porque por el fondo no se ama, en mi Sí. caso. Bueno, y subió su video y yo decía, hombre, brutal, o sea, chévere, pero también el amor debería llevarnos a mejorar. Hay una imagen que me parece brutal y dice un acto de amar o de amor es mejorar, Ujú. ¿sí? O sea, no nos podemos quedar Quedar ahí, en ese mismo, conformarnos, en exacto. ese mismo punto. O Ujú. sea, si por ejemplo físicamente tú tienes problemas, pues haz lo que puedas. Para mejorar. No es de un punto de que Ajá. dándose látigos, Sí. ¿no? Pero sí haz lo que puedas para mejorar la situación. Ujú. O sea, haz algo, porque Sí. la vida se trata de eso. Exacto. No se trata de conformarte, que ese es otro punto que yo no comparto, como de que, ay, me amo a tal cual soy. Sí, pero hay cosas que hay que cambiar, Sí, no, ¿no? es que ninguno es Actitudes, perfecto, etcétera. exacto. O sea, es que también el tema del amor propio es aprender a conocerte a ti mismo, ¿sí? Saber que tú tienes debilidades y saber que tú también tienes fortalezas. Entonces lo que tú dices es estar como en un equilibrio. Entonces tampoco por debajearme y dejar que otros me pisoteen, pero tampoco enaltecerme y pisar a alguien más. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que dices, el tema de la salud, eso también es muy importante. O sea, listo, te amas, estás gordita, pero listo, estás gordita porque simplemente eso es genética o estás gordita porque consumes mucho dulce, porque tienes diabetes, porque no te cuidas, ¿sí? Y eso también está, o sea, es como, bueno, si te amas, cuídate. Si sabes que el azúcar te va a hacer daño, cuídate. Yo por ejemplo, yo sufro del corazón y yo sé que no puedo hacer muchas cosas del, Iba a decir algo del chistoso. corazón literal, o sea, Literal, tengo, física y sentimental. no, Broma, sentimentalmente no. broma, broma. Pero sí del corazón, entonces yo sé que yo debo cuidarme, yo sé que yo debo hacer ejercicio, yo sé que yo debo hacer cierto tipo de ejercicio, yo sé que sí, bueno, yo sé que tengo que cuidarme, ¿sí? Y eso hace parte de quererme, amarme y respetarme, ¿sí? No simplemente como, ay, bueno, ya me engordé y voy a seguir comiendo y listo, me dijeron que puedo ser, tengo prediabetes. Entonces, puede ir avanzando. Entonces, no, yo me amo y ya, pues si me va a dar diabetes, pues que me dé y me va a seguir amando a mí misma. No, tú tienes que aprender a cuidarte a ti, ¿sí? Tú cuidas a los demás, cuídate también a ti. Respeta tu cuerpo, porque también es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y el ser templo del Espíritu Santo no solo es la parte espiritual, sino también de tu cuerpo literal, o sea, aprender a quererte y a cuidarte físicamente también es muy, muy, muy importante, bueno, desde mi punto de vista. Entonces yo tampoco soy de las que se estancan y es como, no, ya yo me conformo y me amo y tal cual soy. No, o sea, lo que te digo, está ligado a conocerme, aprender a que tengo ciertos defectos, ciertas fallas, muchos serán, pocos no sé, cada persona lo sabrá, cada persona tendrá su concepto propio, pero a partir de eso voy a ir mejorando poco a poco. Es eso. Súper, súper. Creo que hoy yo aprendí. Y bueno, lo importante de esto es que realmente Dios puede hablar en nuestra vida y que más que de pronto nuestras ideas o más que de pronto lo que nosotros podamos decir, sea Dios hablando y me parece muy bonito lo que decías porque creo yo que sí es importante en algún punto de la vida que tú hagas, ojalá lo antes posible, ese autoexamen, por así decirlo, de mirar quién eres, de mirar lo que haces, ojalá que ese es a lo que siempre he ido, ojalá que esas conclusiones no sean ni siquiera tus conclusiones, sino sean las conclusiones que Jesús te dice a ti. Y de esa manera puedas adquirir valor, puedas adquirir Ujú. todo eso que es tan importante. Y el valor que Dios te dio. Yo quiero agregar algo ahí, es que es importante, es demasiado importante como mirarse hacia adentro. Normalmente lo que se hace es mirar al de al lado. Y ay, no, Samuel, ay, tiene barba. Ay, Samuel, no está en Eso es tenis. pecado. No, sí, no, exacto, señalar y señalar y señalar. O no, esa persona está, ay, lleva un año llorando por lo mismo. Empezar a criticar y a criticar. Y muchas veces lo que tú criticas en el otro es algo que tú tienes por allá guardado y no has podido sacar y no has podido superar. Entonces autoanalízate antes de criticar a alguien más. Ten cuidado, mucho cuidado con tu lengua, ten mucho cuidado con lo que dices del otro, porque es que el otro también Dios lo ama.
Entonces ten cuidado de cómo amas, de cómo hablas o de lo que hablas del amado de Dios, ¿sí? Y eso también aplica para ti, pero es muy importante como que es mejor mirarse, ponerse un espejo al frente y decir, listo, yo en qué la estoy embarrando, yo en qué estoy mal, yo qué tengo, yo qué soy, antes de mirar al otro. Sí, hay que tener mucho cuidado porque tú sabes, la lengua es venenosa. Es mal. Y ese tipo, y hay comentarios que tú puedes hacer y puedes destruir a una persona. ¿Sí? Hay personas que son bastante susceptibles a muchas cosas y pueden estar ahí mucho tiempo en depresión porque eso es otro tabú, ¿no? Que uno es cristiano y no puede estar deprimido. Pues creo que ese podría ser otro podcast. Sí, ansiedad. Porque ese es otro punto, ¿sí? Entonces el ejemplo es de, bueno, los cristianos no pueden sufrir depresión, los cristianos no pueden estar tristes, los cristianos... O sea, está bien no estar bien, es normal, ¿sí? Jesús lloró. Dios vino acá a la tierra y también se sintió mal, ¿sí? Los discípulos también lloraron, los discípulos también se sintieron mal, ¿sí? Entonces en vez de tú estar mirando al otro y criticándolo y tal vez hasta empujándolo y está en el piso y tú lo pateas más y más, ten cuidado con lo que tú haces, ten cuidado con lo que dices, en lugar de ser piedra de tropiezo, ayúdalo, ¿sí? Si tú no entiendes la situación, bueno, ora, pídele al Señor, en vez de estar ahí juzgando, señalando, criticando, porque muchas veces lo que dije antes, lo que señalas en el otro es algo que tú mismo no has podido sanar y no has podido superar. Muchas veces, si uno se pone a mirar eso, en el fondo, hay algo que uno no ha podido, que ve en el otro y que a uno le encanta criticar. Y eso es algo que uno no lo puede evitar, pero a uno le encanta criticar. Entonces, bueno, critíquese y autoanalícese a usted mismo. Que eso hace parte también del amor propio, del autoconocimiento y de todo lo que hemos hablado, ¿sí? De poner límites, de respetarse, de darse el valor que Dios le da a uno, sí, entender el valor que Dios te ha dado. Eso es como el punto principal, ¿sí? Porque acá no estamos diciendo, no, es que yo, no, es Dios, lo que hizo Dios en mí y lo que ahora soy, gracias a Dios, ¿sí? Lo que ahora puedo hacer, lo que ahora puedo compartir, lo que ahora tengo, ¿sí? No por debajearte, porque al por debajearte también estás por debajeando la obra de Dios. Súper, me quedo con eso que decía que decías, que muchas veces lo que vemos en los otros es cosas que nosotros mismos no hemos como hablado, no hemos expresado. Y eso es muy importante, eso sí que es muy importante, uno poder hacerse como ese autoexamen y mirar y sacar conclusiones con base en lo que Dios diga de nosotros. Súper poder hablar contigo, Andreita. Qué bacano y qué chévere que ojalá que en todos estos momentos que de pronto ustedes tengan opiniones contrarias, siéntense y hablen. Qué bueno sería que nuestro país hiciera eso, sí. De sentarnos a hablar y obviamente entender que más que respetar el punto de la otra persona es que yo puedo aprender de lo que tú dices, tú puedes aprender de lo que digo, aunque no mentiras. El caso es que podemos aprender y qué bueno sería que cristianos, que políticos, que lo que sea, nos sentemos y hablemos y podamos aprender de los demás. Hoy estuvo muy chévere lo que hablamos y seguramente Dios va a hablar y Dios usó todo lo que dijimos para ayudarte a ti y ayudarnos también a nosotros. Así que esperamos que sea bendición todo este contenido y bueno, Dios les bendiga. No sé si quieres decir algo último y ya para despedirnos. No, muchas gracias a ti por la invitación, me divertí mucho y que sigas haciendo este tipo de cosas. Es bastante interesante y bueno, lo que decías, si alguien que sepa de algún tema, sea político, social, bueno, lo que sea, pero que sepa, quiere hablar, pues que venga y se acerque a ti y hable, o bueno, con uno también, yo no sé muchos, yo sé de naturaleza, entonces quiero hablar de naturaleza. Y ya, Dios les bendiga.